Bueno, pues como bien lo dijo Gabriel cuando subió a dar el anuncio de el evento que tienen nuestras hermanas a finales de enero, pues esta es una congregación donde estudiamos la Escritura capítulo, capítulo, libro por libro, capítulo por capítulo y versículo por versículo. Así estamos nosotros obligados a observar todos los temas, los que nos reconfortan porque estamos bien y los que ya nos llaman la atención también cuando estamos mal. Si no podemos brincar y agarrar una porción de la Escritura y tratar de sacar una enseñanza porque es muy peligroso. Se puede llegar a la tentación de torcer la Escritura y empezar algún movimiento que nada tiene que ver con lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Y para tal efecto, requerimos siempre que en la congregación cada quien tenga una escritura en sus manos. Si no trajo a uno por cualquiera que haya sido la situación, levante su mano y nuestros hermanos sugieres le van a hacer llegar una escritura. ¿Sí? Si no trae alguna escritura. Si trae alguna herramienta electrónica, está bien, pero recuerden que lo más efectivo es la escritura de papel. ¿Ok? Le podemos hacer anotaciones, acotaciones, subrayarla, marcarla. Bueno, a veces la traemos tan marcada que es una evidencia de que le estamos dando uso. ¿Ok? El aparato electrónico, obviamente estamos en una era que lo electrónico muchas veces dice renovarse o morir, pero a eso se le cae el sistema, se le acaban los datos, se le acaba la pila y infinidad de cosas, no tiene palabra en realidad. Pero la escritura no, la escritura ahí está. Entonces es recomendable que cada quien tenga. La segunda situación por la cual requerimos que tenga una escritura en sus manos es porque es importante que usted no sea manipulado. ¿Sí? Lo que yo voy a compartir con ustedes es algo que a mí se me ha compartido, es algo que yo he analizado también, que he pedido en oración que Dios me dé las palabras adecuadas para compartirla con ustedes. Y ustedes tienen que corroborar porque es la parte de la responsabilidad que a ustedes les toca. Tienen que corroborar que lo que aquí se está hablando efectivamente viene sustentado con la palabra de Dios. Si no, estamos en un gran riesgo y ese es el tema que vamos a tocar esta tarde. Acerca de la gente que en algún momento ha profesado la fe y por prestar oído a enseñanzas malignas, ¿sí? A espíritus de demonios, se han dejado endulzar el oído y le han dado rienda suelta a sus verdaderos deseos, a las envidias, a los orgullos, a los egos, a las malas intenciones. Y de repente personas que profesaron la fe en algún momento dado se encuentran lejos de ella, apostatando. Y el tema del capítulo 4 de Primera de Timoteo, si lo va buscando por ahí, es acerca de la apostasía y de la gente que apostata y sus consecuencias. Entonces, eso es algo que hoy en día está en una evidencia total. No podemos decir de qué estás hablando porque si hables el internet, si hables el YouTube, si tienes cable, puedes observar ciertos programas con ciertas gentes predicando una supuesta doctrina de Cristo, supuestas evidencias del Espíritu Santo, pero ves cada cosa que te deja, ahora sí como decimos coloquialmente, con el ojo cuadrado. Algo totalmente fuera de contexto totalmente. Pero ¿cómo vas a poder discernir eso si no es solamente estudiando la Escritura? Solamente, ¿sí? Entonces, para estudiar este capítulo 4 de Primera de Timoteo, si estás ahí, recuerden que el domingo pasado Cristóbal tocó parcialmente el capítulo 3 acerca de el obispado y el diaconado. Dos posiciones en la iglesia que trabajan muy cerquita, ¿sí? Con responsabilidades parecidas, uno en la guianza y el otro en la administración y en la administración de recursos y de la piedad, ¿sí? Y los requisitos que se les piden a ambos son parecidos, ¿sí? Entonces, por eso es que vamos a dejar esa porción que Cristóbal no tocó para que él dé un repaso cuando venga y vamos a enfocarnos en el capítulo 4. Pero la importancia que tiene el ir revisando la Escritura verso por verso es que no nada más podemos ver el texto, sino podemos extendernos al contexto para poder sacar totalmente el significado y el consejo que Dios nos quiere dar. En este caso en específico,
para poder comenzar con el capítulo 4, forzosamente tendremos que regresar al último versículo del capítulo 3, que es el versículo 16. ¿Por qué lo digo, hermanos? Porque en el versículo 16 va a dejar un parámetro para todo aquel ministro. ¿Qué es lo que se debe de ministrar? ¿Qué es lo que se debe de anunciar en las iglesias? Y si no lo hicieran así, tú tienes toda la jerarquía habiendo estudiado esto, decir, ¿sabes qué? Yo no te quiero escuchar, porque realmente tú me estás tratando de enseñar algo que no tiene sustento bíblico. ¿Sí? Entonces vamos a estudiar primeramente, le vamos a pegar una breve repasada para que podamos ponerlo en contexto y ya así poder arrancar el capítulo 4. ¿Ok? Dice así, miren, se los voy a leer yo porque creo que tenemos problemas con las pantallas. Regularmente tenemos esta herramienta para ustedes que plasmamos los versículos ahí en las pantallas, pero hoy hay un problema ahí y no es posible. Pero dice el versículo 16 del capítulo 3: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y usted puede leer ese versículo y tal vez no entiendes. Dices, pues, ¿a qué se referirá? Pues dice, grande que es el misterio de la piedad. Y realmente lo que ahí se nos está manifestando, hermanos, es ese misterio que a veces nosotros como humanos no podemos entender, y es el hecho mismo de que Dios mismo haya venido a esta tierra en forma humana. ¿Sí? En forma humana, y no nada más venido, sino que hizo un sacrificio perfecto, hermanos. Ofrendó su propia vida, cosa que no es fácil de que nadie lo haga. La Escritura dice que si acaso por ahí remotamente alguno ofrecerá su vida por algún amigo, pero la verdad son casos muy raros. En este caso, el misterio de la piedad que habla aquí es que Dios mismo haya venido como ser humano a esta tierra y haya dado su propia vida en sacrificio para rescatarnos a muchos. ¿Sí? Tal vez ahí no te puede decir nada, pero si entiendes que nosotros somos herederos del pecado por aquella falta cometida de Adán y Eva en los principios de los tiempos, y nosotros como descendientes de esa pareja también nos toca esa parte de esa transgresión, de tal forma que era necesario que alguien pagara un precio. En los tiempos antiguos se daban sacrificios, se expiaba la sangre de animales por las culpas temporales, por un año, pero era temporal, tenías que regresar y regresar. Pero en este misterio de la piedad que dice aquí, cuando Dios mismo viene en forma humana y paga con su propia vida un precio, fue una sola vez y para siempre, dejando ese puente ya tendido, algo que nos separaba. Ya tenemos una opción ahí, y nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo, ven, yo soy la verdad y el camino y la vida. ¿Sí? Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces tiende ese puente, y muchas veces se nos hace difícil de comprender a nosotros, decir, ¿cómo es posible que alguien haya tenido tanta piedad por nosotros, que haya dado su propia vida para ofrecernos esa oportunidad de salvarnos? Por eso dice aquí que grande es ese misterio de la piedad. ¿Ok? El segundo versículo que dice aquí en este verso 16, la segunda parte dice, Dios fue manifestado en carne. Ojalá que algún día ustedes se tomen el tiempo para analizar el primer capítulo. Ojalá que analicen todo el libro del Evangelio de San Juan, que sería algo muy recomendable, sobre todo para los que van empezando a estudiar la Escritura. Pero el primer capítulo tiene una trascendencia enorme para nosotros, porque ese primer capítulo ha sido torcido por algunas denominaciones para enseñar algo que no está establecido. En el primer capítulo dice que en el principio era Dios, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Si lo sacas de su contexto, puedes meter una doctrina falsa, cosa que aquí no vamos a hacer. Pero vamos a analizar esto que dice aquí, que Dios fue manifestado en carne. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo? Si analizamos vamos a ir poquito al Evangelio de San Juan, mire. Aquí está un poquito más atrás de donde estamos. Póngale por ahí una marquita. Pero en el versículo 14 dice así, mire. Y aquel verbo, estamos hablando en el principio que el verbo era Dios, ¿ok? Y dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Quiere decir que Dios mismo
fue manifestado en carne, como dice aquí este versículo 16. ¿Sí? Ojalá que vaya entendiendo perfectamente lo que dice aquí. Luego, la siguiente parte que dice, fue justificado en el Espíritu. Fue manifestado en la carne, pero fue justificado en el Espíritu en el momento de su resurrección. ¿Ok? Lleva una secuencia de pasos, porque lo que queremos es entender que es una doctrina sana lo que se va a enseñar. Lo que nuestro Señor Jesucristo de viva voz les enseñó a sus discípulos, y fue todo lo que los discípulos enseñaron. El apóstol Pablo era reiterativo en eso. Si alguien viene con otro evangelio, no hay otro, dijo. Si un ángel mismo viene, no le recibas, dice. ¿Sí? Si no se viene predicando a ese Dios encarnado, a ese Cristo crucificado y a ese Cristo resucitado, no lo recibas. Y es importante que nosotros lo entendamos, porque hoy en día se está dando un movimiento tremendo que empieza desde Sudamérica, Centroamérica, hacia acá, donde traen unos supuestos tremendos apostolados, supuestos grandes profetas, gentes iluminadas, pero créeme que si los analizas un poquito, están muy distantes de lo que se nos está pidiendo que se predique aquí. Entonces hay que estar alertas. Siguiente cosa que dice aquí el versículo 16, hermanos. Visto de los ángeles. Bueno, eso lo hemos pasado muchísimas veces, esos pasajes. Yo pudiera, si eres de los que estás anotando, cuando dice aquí fue justificado o reivindicado en el Espíritu en su resurrección, lo tenemos en los 4 evangelios, ¿ok? Mateo capítulo 28, versículo del 1 al 6. Marcos capítulo 16, versículo del 1 al 6. Lucas capítulo 24, versículos del 1 al 6. Y Juan capítulo 20, versículos 1 al 10. Está registrado este hecho en los 4 evangelios. Dice, visto de los ángeles. Los ángeles fueron testigos tanto de la procreación milagrosa de él como de su nacimiento. Y eso lo tenemos registrado en Lucas capítulo 2, versículo 10 al 14. Estoy dando estos pasajes, si eres de los que gustan anotar, hermanos, o de los que gustan comprar el CD al último, para que tú los puedas analizar, ¿sí? Para que tú puedas corroborar. Ahora dice siguiente, predicado a los gentiles. El mensaje que nuestro Señor Jesucristo les encargó a los discípulos que predicaran fue predicado grandemente, no nada más entre los judíos, sino entre los gentiles, hermanos. Acuérdense que el Evangelio de San Juan, y vamos a volver otra vez ahí al capítulo 1, dice, a lo suyo, y muchos dicen, a los suyos vino. No. Dice a lo suyo, a su motivo, a lo que él venía a esta tierra. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. O sea, lo estaban esperando de diferente manera por las malas enseñanzas de la gente que tenía la responsabilidad de enseñar, que conocía las profecías, que conocía lo que había sido profetizado. Se apartaron por, no sé, por celos, por envidias, por orgullos. No lo recibieron. Esperaron que venía alguien a espada. Acuérdense que en aquellos tiempos se estaban celebrando las fiestas de los judíos y había miles de personas congregadas en Israel, y realmente los romanos estaban muy preocupados, porque si alguien con un liderazgo hubiera llegado en ese momento, se hubiera hecho un levantamiento, ¿sí? Pero nuestro Señor Jesucristo vino humilde, vino en otra forma, y no lo recibieron. Pero eso es importante para nosotros, porque cuando la rama original ahí se desgajó, los gentiles que al principio no teníamos parte, fuimos injertados ahí. Porque dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todo aquel que le recibió, le dio potestad de ser hijo de él. Fíjese bien las palabras que dice ahí, porque hay una falsa creencia que dice, no, espérame, es que todos somos hijos de Dios. No importa, todos somos, pero la Escritura no dice eso. La Escritura dice que todos somos creación de Dios. Pero no es hasta que no damos estos pasos de fe, creyendo en el corazón y confesando con nuestra boca, es que somos parte, venimos a ser parte de la familia de Dios. Hay que dejarlo bien claro eso, porque luego se malinterpreta. ¿Ok? Siguiendo, dice, creído en el mundo. Las evidencias de que fue creído este mensaje en el mundo son evidentes, hermanos, ¿sí? Millones y millones de personas desde aquella predicación del apóstol Pedro en el libro de los Hechos, donde más de 3,000 personas vinieron a los pies de Cristo, y es la parte de la historia que a nosotros nos está tocando vivir.
En los próximos domingos, si no estoy equivocado, se va a estudiar un libro aquí profético. Y ustedes van a ver lo que fue profetizado, lo que fue cumplido, el tiempo que nos está tocando vivir y los tiempos que están por venir. ¿Sí? Muchas de las cosas que fueron predichas ya se cumplieron. Y nosotros hoy en día la iglesia está trabajando por medio del Espíritu Santo, trayendo más y más gente a los pies de Cristo. Pero va a llegar un momento en que eso va a terminar. ¿Sí? No va a ser para siempre eso, hermano. Eso en los tiempos proféticos tiene una culminación. ¿Sí? El evento que sigue es un evento que bíblicamente se le conoce como el arrebatamiento. Pero no vamos a entrar en ese detalle. Lo que nada más quiero decir es que este mensaje que estamos estudiando ahorita ha sido predicado y ha sido creído por muchísima gente. También ha sido negado por muchísima gente. Pero las consecuencias las afrontará cada quien en lo personal. Porque el día que tengamos que entregar cuentas va a ser en lo individual que vamos a tener que responder a lo que nosotros hemos hecho aquí. ¿Ok? Para terminar el versículo 16, recibido arriba en gloria. Bueno, tenemos ahí un pasaje en Hechos capítulo 1 versículo 11. Tenemos dos pasajes en los evangelios, en Marcos 16, 19, Lucas 24, 50 y 51, donde le van a mostrar a usted que Cristo, después de terminar lo que había hecho, fue ascendido al cielo y fue recibido en gloria. ¿Ok? Este mensaje del capítulo 16, del versículo 16 del capítulo 3, nos da la pauta para empezar con el estudio de hoy en el capítulo 4. Un estudio que va a hablar específicamente acerca de la apostasía. Acerca de la gente que en algún momento profesaron creer en Dios, tener fe, inclusive ostentaron algunos puestos en las iglesias importantes, pero por cosas que ahorita vamos a analizar, de repente ya se vieron lejos de esa fe que estaban profesando, arrastrados ellos mismos, en peligro de consecuencias, pero no nada más ellos, sino toda la gente que van arrastrando con ellos. Entonces, pero es necesario poner en perspectiva esto que acabamos de leer para que usted sepa qué es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que hay que enseñar. Porque este capítulo lo vamos a dividir en dos secciones. Una, cómo poder identificar a un buen ministro y cómo poder identificar también a una persona que viene torciendo las escrituras, a una persona que ha apostatado y que ahora viene por su cuenta propia, encabezando un liderazgo, pero fuera de lo que es la enseñanza de Dios. Y la otra parte que empieza en el versículo 6 al 16 es ¿qué debe de hacer un buen ministro en tiempos de apostasía? En tiempos de que la gente se está apartando, ¿cuál debe ser el actuar de un buen ministro? Pero ¿cuál debe de ser el actuar de nosotros también como ministros? Pues que en algún momento dado nosotros mismos podemos llegar a ser ministros de Dios. En el momento en que usted y yo adquirimos algún conocimiento de la Escritura y estamos en buena disposición, Dios puede darnos la oportunidad de poder compartirlo con alguien más y ahí nos convertimos también nosotros en ministros. Entonces la pregunta también es para nosotros. Pablo se la formula a Timoteo, pero ¿qué tal si nos convertimos aquí ahorita en este momento en varios Timoteos? No voy a decir de mujeres porque se oye feo, ¿eh? Timoteos y Timoteas, ¿verdad? Pero ¿qué tal si nos convertimos en receptores de eso mismo que Pablo le está diciendo a Timoteo? Y decir, ok, ¿qué voy a hacer yo como ministro de Dios el día que me toque estar en una apostasía? Y hoy estamos, créeme, de veras. Bueno, dicho lo siguiente, ahora sí, vamos a entrar en materia del capítulo 4, ¿ok? Nada más a forma de enseñanza o de que usted sepa, la apostasía viene de un verbo griego que se llama epistemi, ¿sí? Que es estar lejos de o apartarse de. Eso es lo que significa apostasía, apartarse o permanecer lejos de. Y si lo relacionamos a algo bíblico, entonces sería una rebelión contra Dios. Y rebeliones contra Dios ha habido muchas apostasías en el pasado. Tenemos varios registros. Tenemos registros, por ejemplo, en Josué capítulo 22 del libro, no de Josué que está acá. Segunda de Crónicas 29, 19, 33, 19, Jeremías 2, 19. Hay muchas referencias acerca de
apostasías en el pasado. Y haya muchas apostasías en el presente. Pero créeme, como la que se espera en el futuro, ninguna. La que se espera en el futuro va a ser sin precedentes. Un apartamiento total, va a ser algo muy evidente. Y va a ser una de las señales que se aproxima aceleradamente la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay que estar atentos a eso. Bueno, la palabra apostatar, ya se los dije. Y esta palabra apostasía aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. Son pocas las veces que aparece. Una de ellas está en el libro de Hechos, capítulo 21, donde el apóstol Pablo está predicando el mensaje que acabamos de analizar del versículo 16. Pero inmediatamente que el apóstol Pablo se va, llega gente que dice, ¿qué estás aprendiendo? No, pues lo que el apóstol nos está enseñando, ¿verdad? Dice, está bien, pero tienes que hacer esto. Tienes que guardar estos días, y empiezan a echar unas cargas que realmente el apóstol Pablo no pasó predicando. Y cuando el apóstol Pablo los regaña o los reprende o defiende su postura, lo acusan de estar incitando a la gente a apostatar de las enseñanzas de Moisés. Pero no, si lo analizamos vemos que no es cierto. La otra cita que tenemos de esta palabra apostasía está en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. Y aquí se usa en un sentido muy diferente. Se usa en un sentido escatológico, en un sentido de los tiempos que todavía no toman lugar, de los tiempos que vendrán, ¿sí? Y eso es para predecir tanto la aparición, primero la aparición de nuestro Señor Jesucristo, pero antes de, dice que se manifestará una gran apostasía y se manifestará el hombre de pecado, ¿sí? Ahí tenemos esas 2 apariciones de la apostasía. Entonces, si tienen su Biblia en el capítulo 4, vamos a empezar a leer, hermanos, ¿sí? Y vamos a ir analizando punto por punto. Yo espero en Dios que me alcance el tiempo para abordar todos los puntos. Dice el primer versículo del capítulo 4: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Fíjese, analice bien las palabras que dice este pasaje, hermano, porque dice que el Espíritu mismo, dice el apóstol Pablo, que Dios mismo, estamos hablando del Espíritu Santo, ¿ok? El Espíritu mismo que tiene una personalidad y que tiene todos los atributos de la deidad, ¿ok? O sea, estamos hablando en pocas palabras de la tercera persona de la Trinidad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿ok? El Espíritu Santo, que conoce el comienzo de los tiempos y conoce el final de los tiempos, está diciéndole al apóstol Pablo que le recuerde a Timoteo, porque lo dejó en una ciudad donde estaba muy pesada, Éfeso, donde había mucha idolatría, donde había muchas falsas enseñanzas, y el joven Timoteo, a pesar de su madurez, pues no dejaba de ser joven. Entonces Pablo lo aconseja y lo alerta, ¿sí? Pero dice que el Espíritu mismo le está diciendo que en esos tiempos vendrían, dice aquí, algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dice que algunos, no dice todos. Esto es obvio que muchos van a permanecer fieles a la verdadera enseñanza, ¿ok? Pero dice que algunos se apartarán de la fe, apostarán, se convertirán en apóstatas, ¿verdad? Y un apóstata, cuando se aparta, hermanos, y empieza un movimiento propio, recurrentemente suele ser una persona que da la apariencia de ser piadoso o religioso. No es fácil de detectar a simple vista, porque porque usan palabras muy bonitas, muy convencedoras, ¿sí? Pero hay que probar siempre que llegue alguien así. Entonces, fingen ser algo que no son. Miren, vamos a revisar nada más una cita. Póngale si trae su Biblia, un cordoncito así, póngaselo ahí. Y vamos a analizar una cita en la segunda carta del apóstol Pedro, acá adelantito de donde estamos. Ya ve que estamos ahí, son libros chiquitos, son cartitas chicas. Segunda de Pedro capítulo 2, acá estamos. Y dice así, mire, el versículo 1 al 3: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros,
que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, porque usted se puede preguntar, ¿cómo es posible que una persona que lo miré yo por años, escuchando la buena palabra, se pueda apartar? ¿Cómo es posible? Es algo que a veces no alcanza uno a comprender, ¿verdad? Y realmente tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que estar constantemente reconociendo nuestras fallas, reconociendo que necesitamos ser ayudados continuamente, seguir siendo enseñados, no creer que llegamos a un tope donde ya sabemos todo, porque entonces estaríamos ya en ese peligro de poder escuchar y poner atención a esto que dice aquí. Mire, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Dice el versículo 14, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacían de pecar, seducen a las almas inconstantes, hermanos. Esa palabra es bien importante. Solamente a una persona inconstante se le puede seducir, porque una persona que es constante en sus estudios, en su congregación, en sus devocionales, estar escudriñando continuamente la Escritura, se hace una persona constante, permaneciendo. Pero una persona inconstante, estudias un día y quién sabe cuánto tiempo más pasa en que vuelvas a abrir la Escritura y ya pierdes la perspectiva de lo que estabas estudiando. ¿Sí? Entonces, eso es lo peligroso, inconstante dice aquí. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. No me voy a centrar mucho ahí porque no me quiero salir tanto, solamente quiero que entienda las características de este tipo de personas que se apartan de la buena doctrina y empiezan, pero tiene una razón de ser, fíjate, tiene una razón el por qué se apartan, ¿no? ¿Por qué se apartarán? Alguien que ya en algún momento ha conocido o ha profesado la fe. Una puede ser que nunca llegaron realmente a los pies de Cristo. Esa puede ser. Ustedes saben que constantemente aquí, han visto a nuestro pastor tal vez, cuando se termina un estudio, siempre se hace una invitación si hay alguien que en su vida nunca, por las causas que hayan sido, nunca ha recibido a nuestro Señor Jesucristo como el guiador de su vida. ¿Sí? Nunca se ha puesto a meditar el hecho de que el día de mañana no está seguro para nadie, que podemos morir inclusive hoy mismo en la tarde, Dios quiera que no, pero con la plena seguridad que un día vamos a morir, si es que Dios no viene antes por nosotros. Muchas veces no ponemos en perspectiva decir, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el propósito por el cual estoy aquí? Pero si empezamos a buscar el propósito y ya vemos quiénes somos, qué necesitamos, entonces empezamos a dar pasos de fe, ¿sí? Y es difícil dejarse de convencer cuando estamos en ese proceso. Pero dice aquí, miren, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hay que tener cuidado qué es lo que escuchamos, hermanos. Hoy en día, si tú abres el internet, hay muchas cosas malas predicándose, cosas que no están conforme a la Escritura. Y si tú le prestas demasiada atención, puede que llegue el momento en que te convenzan, ¿sí? Pero es increíble lo que enseñan, la verdad. No me quiero meter mucho en eso, pero es increíble lo que enseñan. Es increíble que lo hagan bajo el estandarte del nombre de Cristo también, que usen el nombre de Dios para abusar de las personas, para lucrar con las personas, para lucrar con su buena fe también, con su buena voluntad. Pero también hay una responsabilidad de nosotros, porque dice aquí que son engañados los inconstantes. Si nosotros tomamos nuestra parte de responsabilidad y empezamos a darle la seriedad, ¿sí?, que la Escritura requiere, creo que nos estaríamos poniendo a buen resguardo. ¿Ok? Bueno, pero ¿por qué se apartan estas personas? Esa era la pregunta inicial. Puede haber muchos motivos, hermanos, de por qué te apartas, ¿sí? Y estas personas cuando se apartan dan la impresión de ser algo que no son,
Por eso la Escritura dice que a veces vienen vestidos como con piel de oveja, pero por dentro, en lo interior, son lobos que son capaces de devorar a su presa. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso y ver el por qué se apartan. Dice aquí que se apartan, hermanos, porque escucharon a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Sí? Escucharon a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dice el versículo 2: por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios crió, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Pues dice aquí el versículo 2, hermanos, ojalá que vayamos leyendo paso a paso lo que dice aquí: hipócritas y mentirosos. Dos palabras muy fuertes que usa el apóstol Pablo aquí, muy fuertes. Si tú le dices a alguien a cara, eres un hipócrita y mentiroso, creo que estaríamos metidos en muchas dificultades, ¿eh? Son palabras ofensivas para muchos, pues. Pero el apóstol Pablo lo está diciendo con mucha jerarquía y con mucha autoridad, que hay gente que, habiendo conocido o profesado la fe, en un momento dado se apartaron, con las consecuencias para ellos mismos, pero arrastrando a personas también a su lado a cometer la misma falta que ellos. ¿Sí? Claro, sin dejar de mencionar la responsabilidad que tenemos nosotros también, pero mayormente ellos, hermanos, porque están tomando un liderazgo y están arrastrando gente, enseñándoles cosas que son destructivas, que solo llevan a la perdición del ser humano. Entonces, el apóstol Pablo le dice que son hipócritas y mentirosos. Alguien hipócrita es alguien que finge ser lo que no es. Alguien que finge ser lo que no es. Alguien de doble cara. Alguien que te dice una palabra de afecto por delante y te pone una cuchillada por atrás, como estuvimos viendo en 2 de Samuel. ¿Se acuerdan cómo mataba a Joab? Hermano mío, ¿cómo te ha ido? Y cuando la persona que lo estaba abrazando caía en ese confort de compañerismo, Joab los mataba. ¿Sí? Cuando tú no esperas un ataque. Ese es un hipócrita, hermano. ¿Sí? Un hermano que te dice: hermano, qué gusto me da verte, y realmente no le da gusto verte. ¿Sí? Cuando te da una sonrisa y casi se la puedes mirar, que no es una sonrisa genuina. ¿Sí? Que no te está diciendo de veras que le da gusto verte. Mucho menos si te dice Dios te bendiga, y eso es más triste todavía. ¿Sí? Hay ocasiones en que se topa uno cotidianamente con muchachos que están vendiendo paletas de centros de rehabilitación en las esquinas, y cuando tú por alguna razón no les compras una paleta, vamos a decir así, te dicen: Dios te bendiga. Pero tú desde que lo recibes, sientes que no es ese Dios te bendiga que edifica, pues. O sea, es una frase nada más, que no se le da la debida atención, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado. Mentirosos, alguien que dice algo sabiendo que no es verdad también. Van juntas con pegadas, la hipocresía y la mentira. ¿Sí? Alguien que te dice a alguien algo sabiendo que no es verdad. Pero una cosa, hermanos, una persona que se ha apartado de la fe y te está enseñando o tratando de enseñar algo que él sabe que no es verdad, pero lo está haciendo porque está siguiendo deseos de su propio ser, ¿sí? Está en un inminente riesgo, un peligro tremendo de perder no nada más su vida en esta vida, sino la venidera. Entonces, acuérdense nada más una cosa, hermanos: una mentira, por más que la estructures, por más bien que esté dicha y hecha, nunca se va a convertir en verdad. Tarde que temprano las evidencias la van a tumbar. ¿Sí? Es cuestión de tiempo para que enseñen su verdadera cara y su verdadero rostro las personas que te están tratando de enseñar algo que no es verdad. Sus hechos, dice el apóstol, ¿no? Por sus hechos y por sus frutos los conocerás. ¿Sí? En la mañana, ¿fue ayer, mija? Ayer te estaba enseñando un video, ¿eh? De una mujer que estaba enseñando en un púlpito y dijo: estoy sintiendo la unción del Espíritu Santo, y me está diciendo que en este alfuli que tenemos aquí, 5 o 6 personas van a dejar caer $1,000. Y en este que tengo a mi derecha, tantas personas van a dejar 500. Y me está diciendo que tantas personas tienen dinero a plazo y van a firmar un pagaré. Y yo dije: ¿qué?
¿En dónde? ¿En dónde está sustentado en las Escrituras eso? Bajo un supuesto, eso tanto que se enseña ahorita, la prosperidad. Hermano, sí es cierto que la Escritura pide que tú des tus diezmos y tus ofrendas, pero es conforme a tu corazón, ¿sí? Yo no puedo decir, fíjense bien, mi hermana Cintia dejó caer $100, a ver quién puede igualar eso. A ver, ¿verdad que no? No podemos hacer eso, no podemos tomarnos esa ligereza, ¿sí? La ofrenda se pide porque es necesario que la obra de Dios siga creciendo, siga corriendo, pero ha de ser con lo que Dios te ponga en tu corazón. Esta mujer llegó al extremo de decir, aquí en este lugar hay una persona que tiene propiedades y quiere dar una. Y dije yo, perdón, ¿cómo? Ah, caray, ¿de cuándo acá Dios da ese tipo de... No digo que Dios no te dé esos dones de poder profetizar o hacer algo, hermano, pero cuando el lucro es evidente, tienes que tener mucho cuidado. Pero más triste es ver cómo las ovejitas una por una dejando caer sus recursos, y tú no sabes cuál sea su situación después, tú no sabes por lo que está pasando, solamente Dios lo sabe, ¿sí? Pero tú sabes que debes dar conforme a tu corazón nada más. Pero esa es la artimaña de las personas que enseñan algo que no es. Cuando sacan de la Escritura, lo sacan de contexto y enseñan algo que saben perfectamente que no es bíblico, es antibíblico, pero ya están totalmente perdidos, hermanos. Y vamos a ver por qué. Mire, habla de la conciencia, dice aquí, mire, por mentiroso que teniendo cauterizada la conciencia. El cautín, hermanos, no sé si ustedes saben, yo creo que muchos de aquí a veces le hacemos a la mecánica, a la electrónica ahí. El cautín es un aparato que la punta es calentada a grados altos, que es capaz no nada más de que le pongas el fundente, sino de derretir la soldadura, sobre todo para sellar micropartes de aparatos electrónicos, llámese televisiones o lo que sea, las pequeñas estaciones, subestaciones que conectan los transistores. Entonces es sellar. Entonces, cuando tú no tienes una buena conciencia, como dice 1 Timoteo capítulo 1 versículo 5, esa buena conciencia que derrama el amor y la piedad, cuando tú no tienes esa buena conciencia moldeada conforme a Dios, poco a poco tus deseos y el prestar atención a las doctrinas de demonios te van llevando a que tu conciencia empiece a corromperse y a cauterizarse, hasta llegar a un punto en que ya no disciernes entre lo bueno y lo malo. Ya estás en lo malo creyendo que es bueno, ¿sí? Y enseñándolo también. Entonces, conciencia cauterizada. Ahora bien, la conciencia todos la tenemos. Esa es la facultad que Dios nos da a ustedes, a mí, que nos ayuda a discernir de lo bueno y lo malo. Entonces está en nosotros pedir a Dios que nos moldee una buena conciencia. Esa conciencia que nos incita y nos lleva y nos empuja a hacer lo bueno, ¿sí? Porque si no, si le damos entrada a otras cosas negativas, la conciencia va a agarrar al lado opuesto, se va a corromper y se va a cauterizar. Y cuando esa conciencia está así, es cuando vemos todo este tipo de cosas que tú dices, ¿cómo es posible que estén enseñando eso? ¿Cómo es posible? Pues cuando llegan a este punto. Ahora bien, sustento bíblico para esto, conciencia cauterizada. Bueno, en el libro de Tito, que es aquí adelantito, miren, si le da vuelta como a unas 3 páginas, capítulo 1, versículo 15, miren lo que dice aquí el apóstol Pablo. Acuérdense que le está mandando una carta a Timoteo, una carta pastoral. También se la manda a Tito, que es otra carta pastoral, y las recomendaciones vienen siendo reiterativas acerca de esto mismo. Dice el versículo 15, todas las cosas son puras, hermanos. Pongan mucha atención para aquellos legalistas, porque se va a topar con algunos legalistas que le dicen, uy, ¿estás haciendo eso? Estás perdido, estás en pecado. Pero ponle atención a la Escritura para que te abra los ojos del entendimiento. Dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Cuando un hermano te dice, hermano, ¿por qué estás comiendo carne de cerdo? ¿No sabes que es pecado? Ah, caray. Tú dices, ¿cómo? Si no estamos en los tiempos antiguos, no estamos bajo la ley, los regímenes de la ley, ya estamos bajo la gracia de Cristo. ¿Cómo es posible que me estés tratando de poner esa carga en mí?
Sí, pero es ser demasiado legalista, pues. No entender ya lo que Dios mismo le dijo a Pedro. Lo que yo mata y come. Lo que yo llamo puro, tú no lo llames impuro. ¿Ok? Entonces, pero se llega a este punto, hermanos. Una persona que se aparta de la fe, que apostata, ha prestado tanto su oído para ser herramienta de lo malo, que llega un momento que su conciencia se corrompe y se cauteriza. Y cuando se cauteriza la conciencia, hermanos, nosotros como seres humanos somos capaces de hacer cualquier aberración. Cuando un ser humano es capaz de violar a una criatura de 2 años, es porque su conciencia está totalmente corrompida y cauterizada. Porque tú no puedes desdimensionar cómo, sobre todo los que tenemos hijos o hijas, tú no puedes entender cómo es posible que una persona llegue a ese punto, teniendo toda la libertad para cortejar a una dama, relacionarse, casarse con ella. ¿Por qué lo llevó a hacer una aberración de ese calibre? No lo podemos. Lo único que podemos entender es cuando leemos la escritura y que dice esto: si estás prestando atención a todas estas cosas malas, va a llegar un momento que tú mismo vas a estar haciendo esas mismas acciones. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, pero cuando una persona se apartó de la fe, ya se le tachó de hipócrita y mentiroso, ¿sí? Y ya tiene la mente y la conciencia cauterizada, hermanos, puede hacer cosas como las que vamos a ver aquí enseguida. Y eso es lo que yo quiero que usted y yo entendamos esta tarde. Que nadie puede poner cargas que no tienen sustento bíblico en nosotros, ¿sí? Basados en su propia opinión, en lo que ellos están pensando. Dice así, mire, el versículo 3: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Hermanos, primero dice prohibirán casarse. Nadie te puede prohibir que te cases. Primero, porque es un mandato desde el principio de los tiempos de Jehová Dios, ¿sí? Cuando dice en Génesis capítulo 2, versículo 24, el hombre dejará a su padre y a su madre. O sea, quiere decir que mamá, papá, trazo mi círculo, de ahí para acá no puedes entrar. Es mío y de la persona de mi cónyuge, ¿ok? Dice que dejará, no dice que los olvidará, nada más dice que los dejará, que tomará su propia vida. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Ahí está instituido el matrimonio por Dios, ¿sí? ¿Con qué jerarquía alguien te puede decir no te cases? ¿Sí? Pero fíjese bien, porque vamos a analizar esto a detalle. Pero sí es lícito que te mantengas sin casarte. Si tienes el don, dijo el apóstol Pablo, de la continencia y de la incontinencia, si puedes contener tus deseos sexuales y puedes entregarte por completo a Dios, perfecto, ¿ok? Pero si no lo tienes, no te aferres si no lo tienes. Pero vamos a buscar el sustento bíblico, porque tiene su sustento bíblico. Y lo digo, hermanos, porque hay denominaciones religiosas, que hay personas que tienen ese llamado de Dios para ministrar la palabra de Dios. Pero ahí viene la regla humana: si lo quieres hacer, tienes que permanecer soltero. ¿Cómo obligas a una persona que Dios le ha dado esos deseos naturales de relacionarse con el hombre con una mujer, a la mujer con el hombre, tener una relación sexual, pasional, pero íntima, en su matrimonio, y dar lugar a la procreación? ¿Cómo puedes tú obligarlo? ¿Y cómo puedes arrastrar ese llamado, aplastarlo, suprimirlo, decirle no puedes hacerlo a menos que observes esta cosa? Y buscamos el sustento bíblico y no lo hay. Hay una sugerencia por el apóstol Pablo, pero miren, vamos a verla. Primera de Corintios capítulo 7, un poquito más atrás de donde estamos, unas por ahí 10 hojitas atrás. Primera de Corintios capítulo 7, y quiero que le ponga mucha atención a lo que el apóstol Pablo dice aquí. Es muy bonito esto que dice aquí. Capítulo 7, versículo desde el 6, del 6 al 9. Porque el apóstol Pablo está diciendo, primeramente, que el marido cumpla con su esposa. Y le dice, y tu esposa no te niegues al marido. ¿Me duele la cabeza? No. Hay que estar de acuerdo, o sea, hay que estar de acuerdo. Solamente cuando se pone uno de acuerdo y dice, ok, mira, no puedo por estas causas, porque ya sabemos, la visita. Bueno, eso es otra cosa. Pero tiene que estarse de acuerdo, ¿verdad? Entonces,
Dicho esto, el apóstol Pablo, ya cuando da estos consejos para el matrimonio, estamos hablando del matrimonio, hermanos, no estamos hablando de algo prohibido. Tenemos el libro de Cantar de los Cantares, un libro sexual completamente, pero en el matrimonio entre dos personas bien casados, ¿ok? No estamos diciendo que puedes hacer un libertinaje, no. El apóstol Pablo los está aconsejando que te mantengas unido en esa relación personal, amorosa, afectiva. Dice, ¿para qué? Para no darle cabida a lo malo. Porque si empiezas a distanciarte y yo duermo allá y tú duermes acá y después vamos a estar hablando tal vez de un divorcio. Sí, y eso es lo que no se puede permitir. Pero no me quiero salir de eso. Lo que quiero leer es lo que sigue. Sí, hablando de alguien que te quiera obligar a casarte o a no casarte. Dice aquí la escritura, versículo 6 del capítulo 7. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento, hermanos. Fíjense bien. Lo digo yo, en mi opinión, pero no es un mandato. ¿Ok? Dice el apóstol Pablo. Quisiera más bien que todos los hombres, y a hombres, yo no califico ahí, fuesen como yo, dice el apóstol Pablo. Mis respetos para el apóstol Pablo, es mi, como dijo Gabriel de David, mi héroe. Aquí el apóstol Pablo, mi héroe. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, solos. Acuérdense que el apóstol Pablo había dedicado su vida al ministerio, ¿sí? A la obra de Dios. Dice el versículo 9, pero si no tienen don de continencia, si no puedes contener esos deseos naturales, hermanos, que Dios ha puesto en nosotros, dice, pues mejor es que se casen a que se estén quemando. Digo, sonríe usted porque sabe a lo que se refiere el versículo, ¿verdad? Si te vas a andar quemando por dentro de deseos de estar el hombre con una dama y una dama con un caballero, dice el apóstol Pablo que es mejor que nos casemos como Dios manda. Pide a Dios en oración que ponga a la persona idónea, pero sé tú primero en ser la persona idónea para la otra. Porque luego pedimos que ponga a la persona idónea a nosotros y nosotros, ¿qué? Hay que empezar a ser la persona idónea a nosotros también. Entonces dice, entonces cásense, ¿sí? No hay una prohibición. Entonces tú puedes estar casado, tener hijos y estar enseñando. Es lícito completamente. Pero no puedes obligar a alguien que quiere enseñar a decirle, ok, si quieres enseñar, tienes que observar esto. No es, ¿sí? Por eso es importante discernir de las personas que se están apartando y están enseñando cosas como esta. La siguiente cosa que tiene que ver, y ahí nos va a golpear a todos, dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos. Es tremendo lo que las personas enseñan. Y usted dice, oye Rosario, pero ¿quién manda abstenerse de alimentos? Pues créeme, hay denominaciones religiosas que le prohíben a sus congregantes que comas de ciertos animales. Ahora bien, hermanos, hay que dejar bien en claro, nosotros estamos bajo la gracia de Dios, bajo la gracia de Cristo. En los tiempos antiguos, en el libro de Levíticos, se dio un decálogo, una lista de animales de los cuales podías comer y de los cuales no podías comer, animales puros e impuros, ¿sí? Pero era una reglamentación y una ordenanza para la gente de aquellos tiempos. No aplica a nosotros. Ahora tú puedes decir, Rosario, ¿se abolió por completo? No. Eso es bueno. No estamos obligados a observarla, pero es bueno. Te dice que no comas animales que rumían, animales de pezuña hendida, animales de horqueta en la lengua. De los animales marinos, que no comas animal que no tenga aletas y escamas, ¿sí? Y cuando tú te tomas el tiempo de analizar cuáles son estos animales, vas a decir tú, ay caray, no estoy obligado, pero qué bien haría en observarla. Qué bien haría. Tal vez no estaría enfermo de colesterol, ¿verdad? ¿Por qué lo digo, hermanos? Porque el animal, por ejemplo, carroñero, en el Levítico capítulo 11 se me hace, como la liebre, por ejemplo, que tiene larvas de gusanos entre la piel y la carne, por si no lo sabías, no se debe de comer, porque es malo, porque vas a meterle microbios a tu propio cuerpo, algo que te puede afectar. Ahora bien, yo soy oriundo de Sinaloa, muy pegado a las costas. Entonces, por ende, la mayoría, no digo todos, somos muy dados al marisco. A mí mencióname un buen
cevichito, un buen aguachile, unos camaroncitos para pelar y te digo, uy, no, hombre, ya no me sigas diciendo, Rafael ya se está riendo. O sea, entonces, pero hermanos, créeme que el camarón es un animal carroñero. ¿Sí? Limpia la superficie donde está de lo que otros animales defecan. Pero qué bueno es, ¿eh? Y si lo analizas en su estructura, es un animal altamente en colesterol. ¿Es prohibido comerlo? No, no es prohibido, hermanos. Si lo haces, como dice aquí, con acción de gracias. Pero si usamos un poquito de sabiduría, entonces vamos a decir, ok, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces voy a comerlo de vez en cuando, no lo voy a incluir en mi dieta diaria. Y mi dieta diaria le voy a incluir un pescadito, un filete de esos que tienen escama, pollo, legumbres, como dice la escritura, vegetales, agua en mucha porción, y entonces estaremos mejor. Pero no estamos obligados a observarlo. Eso es lo que quiero que quede claro. Porque mucha gente te dice, no puedes comer carne de cerdo porque es un animal inmundo. No, era considerado inmundo en aquellos tiempos, cuando estaban regidos bajo la ley. Pero Cristo fue el cumplimiento de la ley. No la quitó, pero ahora estamos bajo su gracia. Y dice que todo podemos comer con acción de gracia. Lo que sí se recomienda es que si te vas a sentar a la mesa, toma tu tiempo para darle gracias a Dios por los alimentos que vas a ingerir. No importa en el lugar que estés, si estás en tu casa, en lo privado, o si estás en un lugar público. Sí, para que sean santificados. ¿Ok? ¿Queda clarito eso? No tiene. Sí, ok. Bueno, seguimos. El tiempo se viene encima y me empiezo a poner nervioso. Dice, versículo 4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, hermanos. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Ok, ojalá, hermanos, que en estos primeros 5 versículos, que es la primera fase de este capítulo, usted haya quedado cosas claras que le tienen que haber quedado. Una, que habrá gentes que se apartarán de la fe, aún de los que podemos estar sentados aquí esta tarde. Ojalá que no. ¿Por qué se hace? Porque le prestas oídos demasiado, diría yo. No hay un equilibrio. El apóstol Pablo dice, alimenta más el espíritu por medio de la oración, de la lectura, del ayuno tal vez, de tus devocionales, pero echa mano de todas esas herramientas para que un espíritu fortalecido ponga en sujeción los deseos de nuestra carne, que muchas veces los deseos nos quieren llevar a donde no debemos estar y aunque no queremos estar. ¿Ok? Entonces esa es la exhortación del apóstol Pablo. Entonces, que les quede bien claro, dice el Espíritu Santo, que hay y habrá quienes apostaten de la fe. Mucho cuidado cuando eso pase, porque puede ser una persona que tiene mucha influencia en la iglesia. Te vas y de repente por allá en la esquina te dice, oye, ya estoy acá, vente para acá conmigo. ¿Qué estás haciendo ahí? Mira la enseñanza que traemos aquí. Mira los vientos nuevos de doctrina. Hay un individuo que anda por ahí diciendo que la risa profética, ¿sí? Todos están riéndose como cosa desaforada. Y cuando una dama increpa al fulano que está predicando eso y que con una mano lo está tumbando a todos y todos y la risa es buena, pero cuando te nace a ti del corazón, que te ríes por algo, inclusive hasta solo, pero porque alguien te está incitando o que alguien te esté manipulando, eso no es bueno, ¿sí? Entonces, tener mucho cuidado, porque esas son parte, como la dama que les digo que estaba pidiendo ese tipo de ofrendas, son parte de enseñanzas de esa persona, y que quede claro, dice el apóstol Pablo, que esto va a suceder, ¿sí? Entonces, si tú estás aquí, jamás, y yo creo que nuestro pastor, ni yo, ni Rafa, ni nadie, ni Gabriel, de los que nos toca a veces compartir, te va a decir a ti, hermano, no puedes comer esto. Si yo lo quiero observar, hermanos, está bien para mí, pero yo no tengo la autoridad para demandártelo de ti. Mi libertad termina donde empieza la tuya. Y eso tiene que quedar claro, ¿sí? No puedes. Si tú quieres observar algo, perfecto. Si yo digo no voy a comer cerdo, está bien, pero no tengo la autoridad para poner una carga en alguien más, ¿sí? Primeramente porque no tengo derecho, y segundo porque no tiene sustento bíblico, ¿sí? Ok, dicho lo siguiente, hermanos, ya dimos varias características de este tipo de personas, las cosas que pueden llegar a hacer,
para que ustedes tengan los ojos abiertos cuando alguien quiera compartirles algo a ustedes. En el versículo 16 con el que iniciamos, dejamos claro qué es lo que se debe enseñar. A Dios mismo encarnado, Cristo crucificado, Cristo resucitado y la puerta abierta, la oportunidad de la salvación. Ahí está. Eso es lo que se debe enseñar. Si alguien no lo viene haciendo, tú dile con toda autoridad: discúlpame, no soy irrespetuoso, pero no te quiero escuchar. Ahora, si tú me quieres escuchar a mí, vente, vámonos a la Escritura y vamos a ver qué es lo que dice, ¿ok? Eso sí podemos hacer. Bueno, empezando en el versículo 16, habiendo escuchado lo que hemos estado platicando, ¿qué debe de hacer un buen ministro? ¿Qué debemos hacer usted y yo? El apóstol Pablo le dice a Timoteo en el versículo 6: si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Enseñar lo que habíamos visto en el versículo 16. Eso es lo que debemos de hacer. Y eso es lo que debemos de escuchar. ¿Sí? Eso fue lo que enseñó. Nuestro Señor Jesucristo les dijo en Mateo, al final del libro de Mateo: ir, le dijo a sus discípulos, a todas partes del mundo, enseñando las cosas que yo les he enseñado. ¿Sí? Haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolos. ¿Sí? Estas cosas que yo los he mandado. No enseñándolo que pongas unas cajas aquí y empieces a demandar miles y miles de pesos o dólares de la gente. Eso no fue enseñado. Eso no fue enseñado. Ni tampoco poner cargas en la gente, cuando nuestro Señor Jesucristo dijo que su yugo era ligero. ¿Sí? ¿Con qué derecho nosotros torcemos una parte de la Escritura y le dejamos caer unas cargas a los creyentes? El creyente viene, y se los digo porque alguna vez yo también llegué así, con una gran necesidad, y la sigo teniendo, porque sigo teniendo muchas fallas. Pero un día llegué y lo menos que yo quería escuchar era que alguien me impusiera otras cargas. Yo venía buscando de Dios, buscando encontrar algo de paz por un suceso lamentable que me pasó en la vida. Yo buscando algo de paz, algo que me quitara ese temor, ese miedo que venía arrastrando. No que alguien me impusiera otra carga de miedo encima y me dijera: si no observas esto, estás en pecado. No, yo no quería escuchar eso. Bueno, versículo 7, vamos a darle celeridad. Desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad. Ok, aquí el apóstol Pablo le está diciendo: desecha todo eso. ¿Sí? El joven Timoteo, estando en una ciudad donde había mucho pecado, mucha falsa doctrina, y por su juventud, pudiéramos pensar que tal vez mucha gente le dijo: mira, Timoteo, haz esto. O Timoteo, mira, te falta tanto por aprender que haz esto. Pero Timoteo estaba bien enseñado, desde su abuelita, su mamá, andando con el apóstol Pablo, formando y haciendo iglesias. Así que pero aún así el apóstol Pablo, sabiendo, le manda decir: cuídate, haz esto, no te apartes de esto, y esto enseña, no te vayas a salir de lo que venimos predicando, ¿ok? Y nútrete con la palabra. Es la única forma, hermanos. Vamos a nutrirnos físicamente con la comida, con agua, con vegetales, con frutas, para estar físicamente bien para la obra. Pero lo primordial es la palabra. Hay que nutrirlos con la palabra, ¿sí? Ok, es como, por ejemplo, cuando tienes una enfermedad. Dije, ¿cómo lo podría ilustrar esto que le dice el apóstol Pablo a Timoteo? Cuídate y desecha esas cosas. Es como cuando estás enfermo y se te acerca mucha gente de buena voluntad y te dice: hermano, oye, ¿que tienes esto? Sí. Oye, ¿ya te tomaste un tecito de esto? Pues no. Pues tómate un té. Oye, ¿hiciste este remedio de esto? Y te dan cientos de recetas, y algunas recetas se contradicen con la otra receta que te dieron. Y no digo que no sean buenas, a lo mejor son muchas buenas porque son cosas naturales, a lo mejor no te ayudan para lo que tú estás teniendo, pero lo primordial es poner en Dios todo, ¿sí? Y eso es lo que Timoteo hace aquí. Tal vez escuchó muchas sugerencias, pero él antepuso la buena enseñanza y la palabra de Dios. Versículo 8: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Ok, aquí viene otro tabú, hermanos, otro tabú por la gente que viene enseñando cosas erróneas. ¿Qué no dice
¿Y qué sí dice la Escritura? Ponle mucha atención, ponle mucho ojo aquí. Fíjate lo que dice el versículo 8. Porque el ejercicio corporal, miren, cuando uno está, dice, estoy fuerte, ¿verdad? El ejercicio corporal dice, para poco aprovecha. No dice que no hagas ejercicio. Fíjate bien lo que la Escritura dice y lo que la Escritura no dice. No dice que no hagas ejercicio. Dice que hay algo más importante que el ejercicio físico o corporal, que es el ejercicio de la piedad. Porque la piedad tiene trascendencia en esta vida y en la venidera. Ahora bien, ¿es importante hacer ejercicio? Claro que sí es importante, y yo te lo puedo decir con toda la jerarquía, porque muchos de ustedes saben que yo soy un participante recurrente en las carreras atléticas aquí en Tijuana y fuera en carreras de 5, 10 kilómetros, medios maratones. Entonces te puedo platicar que el ejercicio es bueno, muy bueno. Cuando tú intercedes por alguien en oración, muchas de las peticiones de oración es para recuperar la salud. Salud que has ido perdiendo tal vez porque has sido irresponsable contigo mismo, porque no te has tomado el tiempo tal vez de hacer algo de ejercicio. ¿Sí? Pero tal vez estamos a tiempo de hacer algo de ejercicio. El ejercicio es bueno, primero, porque como creyentes somos el templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Y como templo del Espíritu Santo, pues tenemos que darle un buen mantenimiento, tenerlo en óptimas condiciones. ¿Sí? Ahora, tal vez ya estamos padeciendo algo y dices, yo no puedo hacer ejercicio. Bueno, tal vez caminar nada más, o tal vez moverte de un lugarcito a otro en tu casa, pero no estés estático, porque el cuerpo humano fue diseñado para estar en movimiento, no para estar estático. Si estás estático, y mucho más cuando tienes la opción de hacer ejercicio, pero por cuestiones de las herramientas electrónicas hoy en día, te quedas sentado por horas jugando a algo o lo que sea, y acuérdense que los huesos se rigidizan, las arterias se tapan y después andamos con un resto de padecimientos. ¿Sí? Entonces es una responsabilidad de nosotros mantenernos corporalmente, físicamente sanos en lo más que se pueda. ¿Ok? Pero eso solamente tiene trascendencia hasta el día en que morimos. El día que morimos, por más buena condición física que tú tengas, ahí termina. ¿Sí? Por eso el apóstol Pablo dice, por eso digo, ¿qué dice este versículo y qué no dice? Uno, no dice que sea prohibido hacer ejercicio, porque hay gente que impone esa carga en los creyentes. ¿Cómo? ¿Vas a un gimnasio? No, estás con los egos por encima, mira, es lo que quieres, ¿verdad? Alimentar tu ego. No, no necesariamente. A lo mejor quieres sentirte bien y verte bien, ¿sí? Y no hay nada de malo en eso, ¿sí? Pero hay quienes quieren imponer esa carga de que es prohibitiva y no es así, ¿sí? Lo que aquí está diciendo es que hay que poner nuestras prioridades en orden. Lo espiritual, que te lleva a la piedad, que te lleva a la misericordia y ayudar a tu prójimo, y lo físico, que es bueno porque es el templo del Espíritu Santo y te mantiene bien, y es bueno para nosotros. Eso es lo que dice. ¿Ok? El apóstol Pablo mismo en 1 Corintios 9, 24 a 27 dijo algo así, ilustró el ejercicio físico, porque acuérdense ustedes que en Éfeso, a pesar de aquellos tiempos, era una ciudad que tenía infraestructura deportiva muy grande. Tenía estadios o coliseos que albergaban a cientos y miles de personas, en las cuales se llevaban a cabo carreras de atletismo, entre ellas la cuna del olimpismo, el maratón. Y el apóstol Pablo lo ilustra, dice, a la verdad los que corren en un estadio, de todo se abstienen. Claro, si tú quieres agarrar una buena condición física para participar, tienes que empezar por entrenar y abstenerte de algunas cosas, ¿sí? Pero dice, pero están buscando nada más una corona corruptible, ya sea la camiseta deportiva que dan, la medalla, el trofeo, o cuando ya te metes a la élite en los tiempos, empiezas a pelear por los premios en efectivo. Pero dice, pero nosotros como creyentes estamos en una carrera mucho más importante, porque estamos buscando la corona de vida que nos dará nuestro Señor Jesucristo. Es mucho más importante eso. Entonces hay que poner las prioridades en orden nada más. 9, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Quiere decir que la palabra de Dios es algo en lo que nosotros podemos depositar nuestra confianza. Podemos confiar plenamente en ella. 10,
que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Este pasaje es muy importante, ya vamos a terminar porque se nos pasó un poquito el tiempo, pero cuando dice que estamos esperando al Salvador, hermano, quiere decir que la oportunidad de salvación está abierta para todos nosotros. El libro de Romanos tiene un decálogo como de 9 pasos que te dicen que no hay ninguno solo justo, que todos somos pecadores, que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios es para vida eterna, que cuando aún estábamos en la condición que estamos, pecadores, Cristo murió por nosotros para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, que si creyeres en tu corazón y confesaras con tu boca que Cristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. ¿Sí? Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo, capítulo 8 de Romanos, y al último de ese capítulo dice: porque tienes que saber que si has confesado con tu boca y creído con tu corazón y recibido a Dios y has obtenido la salvación, ni lo alto ni lo profundo, ni lo ancho ni lo angosto, ni lo porvenir ni lo pasado, nada te podrá separar del amor de Dios. ¿Sí? Es una promesa muy hermosa para nosotros, hermanos, pero para que lo tomen en perspectiva, porque dice aquí que nosotros, dice el apóstol Pablo, esperamos a ese Dios Salvador que ya está, hermanos, y todo lo que con él conlleva. 11. Esto manda y enseña lo que estamos platicando, hermanos. Es lo que se debe de enseñar. ¿Ok? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor y espíritu, fe y pureza. ¿Ok? Que el hecho de que haya sido joven no lo apartara, hermanos, y nadie lo tomara en menos. Yo conozco varios jóvenes, podría decir entre los jóvenes maduros, Irán, jóvenes maduros, Gabriel, Jonathan en Ensenada, Jonathan Domingo, jóvenes que están con todo dándole a la predicación del evangelio. Y habemos quienes teníamos muchos años y tal vez ni no estamos maduros todavía. Hay jóvenes que están maduros y habemos quienes tenemos muchos años y no somos maduros. Entonces ojalá que no sea el caso, ¿verdad? Pero nadie tome en cuenta eso. Dice el apóstol Pablo 13: entre tanto que voy, ocupa... ¿Perdón? Perdón. Pensé que alguien me había dicho algo. Dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Eso es de primordial trascendencia, hermanos, ¿sí? El ocuparnos de la lectura, de la enseñanza, porque la función de la iglesia, hermanos, y esto quiero dejarlo bien claro, el hecho de congregarnos tiene un objetivo. Y si la iglesia no lo está haciendo, entonces no se está cumpliendo ese objetivo. El objetivo es que la iglesia introduzca a los congregantes a la palabra de Dios. Acá. Que ustedes y yo seamos introducidos a la palabra de Dios. ¿Ok? Y la palabra de Dios sea introducida en nuestro corazón y en nuestras mentes. Ese es el objetivo de la iglesia. Si no se está haciendo eso, hermano, si yo llego y tomo un versículo, de donde sea lo agarro, y me agarro con una perorata hablando y diciendo y haciendo señales, desmayando gente aquí, tumbando por acá, no se está cumpliendo el objetivo de la iglesia. El objetivo de un buen ministro en una iglesia es introducir a los congregantes a la palabra de Dios y la esencia misma de Dios que está aquí en la palabra de Dios, introducirlos a la mente y al corazón de las personas. Y ahí estamos en una buena perspectiva de que verdaderamente se evidencie un cambio que muchos lo puedan ver, que sea evidente cuando eso sucede. Pero esa es la responsabilidad de un buen ministro. Le dice en el versículo 14: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. No descuides, o sea, permanece ahí. Nunca te des por satisfecho, porque hay veces que leemos un pasaje y nos dice una cosa, después volvemos a pasar por el mismo pasaje y nos revela otra cosa, y nos sigue revelando, y a veces decimos: ay caray, ya había pasado tantas veces por este pasaje y no lo había captado. Por eso estamos explicando, hermanos, a detalle, y estamos enriqueciendo este capítulo 4 con otros pasajes de la Escritura, porque la Escritura se confirma a ella misma. ¿Sí? No tenemos que buscar opiniones externas o opiniones propias. La Escritura misma, ¿sí? Lo que está en la Escritura, ¿sí? Entonces eso se debe de enseñar, dice aquí. No dejarlo. ¿Ok? Dice el versículo 15: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas,
para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de creer que ya lo sabes todo, porque puede llegar un momento en que te apartes. Ten cuidado de ti mismo, dice, y de la doctrina. Ten cuidado de ti, de tu responsabilidad y de lo que enseñas. Enseña esto, porque, dice, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo, le dice Pablo a Timoteo, y a los que te oyeren. Si se enseña la palabra sana, así como está la doctrina, podemos tener muchas fallas, hermanos. Muchas fallas tenemos como seres humanos. Nos resbalamos, nos caemos, pero es importante levantarnos. Pero es primordial que a pesar de nuestras fallas, nosotros permanezcamos en los caminos de Dios y que Dios nos siga moldeando. Y a pesar de ellas, podamos enseñar exactamente lo que aquí viene. Sí, es la responsabilidad de la persona que se para en este púlpito. Y si yo estoy diciendo algo que no está aquí, con toda confianza, usted dígame, ¿sabes qué? Lo que estoy leyendo no es verdad. ¿Sí? Entonces, ojalá que ustedes hayan entendido la esencia de este capítulo 4 acerca de las personas que se apartan de la fe. Y ojalá que hayan entendido qué sí dice y qué no dice la Escritura en base a este capítulo 4. Les he dejado varios versículos para que lo puedan estudiar. Está el CD si lo quieren obtener. Y por mi parte, le doy muchas gracias por su atención y vamos a despedir este estudio con una oración. Si el grupo de alabanza puede subir, el minigrupo que está ahorita.